porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Quetzali Sotelo Schmelkes. Ella es bióloga y también es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Estimada Quetzali, muchísimas gracias por estar aquí y para arrancar, me gustaría que te presentaras. ¿Qué haces? ¿Por qué estás en la Red de Mujeres? ¿Por qué educación y mujeres? Cuéntanos, cómo tus intereses, qué has estado haciendo a lo largo de tu vida, porque un poco este podcast es para conocer también lo que hacen las integrantes de la red. Bueno, pues gracias, Sonia. Muchas gracias por invitarme. La verdad, con mucho gusto estar acá y compartir un poquito, ¿no? Como irnos conociendo por esta vía, me parece muy bonito. Y bueno, pues sí, yo llevo en la red que será como unos 3 o 4 años. Y pues yo, ahora sí que, como buena hija de mi madre, yo me fui lo más lejos posible de la educación que pude. Y Claro, después porque solito eres como hija, imán. pero cuéntanos de quién eres Ah, hija, sí, porque bueno, no todo el sí, mundo sabe. soy hija de Silvia Schmelke. Y pues yo agarré mi camino y estudié biología y me fui por otro lado, según yo. Pero bueno, el imán de la educación es súper fuerte, ¿no? Es súper fuerte. Y al final, pues regresé y ha sido como bien bonito también caminar este camino de la educación, un poco desde donde vengo, ¿no? Que soy bióloga. Entonces, yo desde ahí, como en lo que he creído mucho, es en cómo los niños y niñas se asombran, cómo aprenden desde el asombro. Entonces, ese ha sido como un camino que he recorrido porque así aprendí yo. Entonces, es algo como de contagio, ¿no? Cómo se aprende desde ahí, desde ese lugar de asombro. Y eso es un poco lo que he venido haciendo. Entonces, es trabajar con infancias indígenas, rurales, que viendo qué es lo que sí hay, ¿no? Que sabemos que hay muchas cosas que no hay, y eso lo sabemos y hay que decirlo, pero también hay muchas cosas que sí hay en esos contextos. Y bueno, lo que hay es un entorno natural maravilloso, muchísima diversidad, muchísimo conocimiento propio, muchísima herencia. Y entonces el punto es cómo desde ahí los niños y las niñas, y bueno, una lengua propia, pueden usar su lengua como vehículo de aprendizaje, que es súper importante, no solo aprender su lengua en la escuela como una parte así formal, que tampoco se hace, sino más bien que su lengua indígena sea su vehículo de aprendizaje y que aprendan desde el asombro con el entorno que los rodea, a partir de lo que tienen alrededor, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el camino principalmente que yo he hecho y en eso he hecho pues formación docente, que ha sido como el camino que Oye, más sí, he oye, caminado. Quetzalí, dime una cosa. Me gusta mucho esto que hablas de desde el asombro, ¿no? Aprendemos, ¿cómo aprendemos desde el asombro? Y yo creo que es una de las super claves para aprender, porque además cuando uno aprende, se asombra que aprendió, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, claro. y luego esta otra combinación de con lo que hay, es decir, con las posibilidades. ¿Y qué te has encontrado? Y si hay diferencias entre niñas y niños. Ah, pues bueno, lo que nos hemos encontrado es esta parte tan bonita que se nos olvida, que es las preguntas que hacen los niños y las niñas a partir del asombro, ¿no? Y las maravillosas buenas preguntas que hacen y cómo eso se nos va olvidando a lo largo de la vida, ¿no? Pero es eso, es ¿Recuerdas como alguna? salir. Sí, bueno, pues nosotros trabajamos a partir de sus preguntas, desarrollábamos experiencias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una es ¿por qué no se caen las estrellas? Que me encanta, ¿no? Es una pregunta así Wow, está como increíble. muy, sí, y bueno, y preguntas muy de contexto. Por ejemplo, pues bueno, el maíz que está absolutamente en todas partes en este país, y una de las preguntas que sale cotidianamente es ¿por qué hay maíces pintos? ¿No? Porque si yo siembro un maíz blanco, ¿por qué sale de repente pinteado? ¿No? ¿Qué es lo que Ujú. hace? Y todos los niños tienen esa pregunta, los niños y los adultos. Entonces son esas preguntas que son preguntas que permiten tanto para entrar, y entonces permiten justamente eso, que los niños aprendan a aprender a partir de sus propias preguntas, ¿no? Entonces, esa es la intención, que además no todas las preguntas se tienen que responder, que eso es algo súper lindo, ¿no? Como que también es otra cosa que aprendimos, que todos tienen que responder. Y cuando estás con los niños que preguntan y preguntan y preguntan, pues más bien es eso, cómo se desata este gusto por preguntar y por tener curiosidad, y que eso no se pierda, ¿no? Entonces, diferencias entre niños y niñas, fíjate que es una buena pregunta. No, yo creo que no, con respecto a esto del asombro, y no.
¿no? Como que los vemos, tal vez, bueno, en comunidades indígenas, algo que sí es muy bonito decir es que las niñas suelen ser más tímidas, por lo menos donde yo vivo, que es en Chiapas, en comunidades celtales y tzotziles. Y esta metodología o esta aproximación, justamente en pareja, ¿no? O sea, como que te das cuenta que esa timidez y esto que normalmente en el aula se vive, que las niñas hablan menos o que están más atrás, a través de esto, de la exploración del mundo natural, se rompe. Y entonces ahí ya están como que completamente, es mucho más fácil que entren ya a la conversación, que se les quite la timidez. Eso sí lo hemos observado y ha sido muy lindo. Por ejemplo, cuando tú haces una, porque obviamente tú haces una intervención de qué tipo, es decir, estás en las escuelas, estás afuera de las escuelas, haces como en las tardes o a la hora que puedan les vamos a dar este curso. ¿Cómo lo haces? Ah, sí, qué bonito que me preguntas eso, es verdad, como que uno ya siente Que todo el mundo que lo ya que lo tiene en la sabe. cabeza está afuera, sí. Bueno, mira, nosotros lo que hacemos, empezamos, es un equipo bien bonito, un equipo con muchos jóvenes que casi todos vienen de CONAFE, celtales, tzotziles, un equipo interdisciplinario y multicultural muy lindo. Y empezamos recorriendo escuelas, ¿no? Recorriendo escuelas CONAFE, así las que son las más apartadas, las más chiquitas, y a partir de ahí fuimos diseñando una metodología que ha sido bien de base para arriba, porque la metodología se hace con el equipo que fue educador comunitario, ¿no? Entonces, que viene desde ese conocimiento directo de las aulas, visitando muchas escuelas y a partir de ahí se diseñó la metodología y la metodología siempre se pilotea, ¿no? Se pilotea con niños de diferentes comunidades y se pilotea también con el equipo, con sus grupos pilotos pequeños. Y donde estamos ahorita interviniendo es en CONAFE Chiapas y en CONAFE Península. CONAFE Chiapas es enorme, ¿no? Porque hay muchas, justamente porque como llegan las comunidades más pequeñas y que están más esparcidas, pues en Chiapas con la orografía y las características del estado y de la diversidad, pues en Chiapas la presencia de CONAFE es muy grande y nosotros ahorita trabajamos más o menos con más de 2.000, como 2.200 educadores comunitarios, o sea, un montón, ¿no? Que son educadores comunitarios, la mayoría indígenas de comunidad y entonces un poquito la metodología es esto que te decía que es por contagio, porque trabajando con jóvenes con AFE, pues son jóvenes. Entonces con ellos tampoco aprendieron esta manera gozosa del aprendizaje, que es a partir del asombro, de hacerse cuestionamientos, mucho el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, pero entonces lo vivimos con ellos, es como vivenciarlo con los educadores comunitarios y que a partir de eso que vivencian, eso lo contagien con sus estudiantes, eso mismo lo repliquen, ¿no? Entonces, entonces ha sido de base y a partir de eso, yo te diría, con una metodología de contagio, bueno, en CONAFE sí es mucho que formas a las figuras que luego forman a las figuras que luego, es mucho de formar formador de formadores, porque son muchos, pero, por ejemplo, en la península que estamos ahorita con pilotaje un poquito más controlado, ahí sí llegamos directo a las escuelas y ahí trabajamos con población maya. Entonces, en realidad estamos con población celtal, tzotzil, chol, tojolabal, zoque y maya. Oye, y dime una cosa, porque a ver, aquí les voy a hacer un contexto que ella no lo dice, pero yo lo voy a decir. Ser hija de Silvia Schmelkes ha tenido, a ver, ¿quién es Silvia Schmelkes? Silvia Schmelkes es una investigadora desde hace muchísimos años, es un referente en el tema de la educación intercultural bilingüe. Es una investigadora, sobre todo, ha puesto mucho el ojo en las diferencias y las brechas estructurales que hay para el aprendizaje de Ujú, niñas y niñas indígenas con respecto al resto de la población no indígena. Entonces, yo te pregunto, y lo otro que tengo que hacer antes de contexto y antes de decirte esta pregunta, es que CONAFE es una estructura educativa que ha creado el gobierno mexicano para llegar a las comunidades más alejadas, como bien lo dijo Quetzali. Entonces, ahí hay no necesariamente maestros formados a través de las escuelas normales o formadoras de maestros, sino chicos jóvenes que terminan la preparatoria para poder luego seguir, sí, la preparatoria, ¿cierto? Para ujú. poder luego seguir estudiando sus carreras, pero hacen una intervención educativa en estas escuelas, a ellos les dan cursos de formación y sobre la metodología del aprendizaje colaborativo, sobre todo
o aprendizaje entre pares, porque CONAFE, en una escuela CONAFE, todos los niños y las niñas son chiquititas las escuelas, entonces está el de primero de primaria, el de segundo, el de tercero. Ujú. Pueden ser 10 niños y cada uno o cada dos en grados diferentes. Entonces hay una metodología para aprender ahí. Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿qué tanto, Quetzali, influyó justamente tu mirada, la mirada de tu mamá? No, Porque me pues parece muy totalmente. lindo, Ahora sí que ¿sabes? sí, sí, totalmente. O sea, pues yo lo mamé en casa totalmente, ¿no? Entonces es algo como que lo tengo impregnado. La preocupación, la indignación, todo, la maravillarte, todo eso lo tengo de casa, claro. Y y pues sí, pues me siento muy honrada, ¿no? Del camino de lo que conocí, ¿no? Lo que he conocido durante toda la vida y pues no podía pensar de otra manera, ¿no? Totalmente fue así. Y te digo, yo bueno, estudio biología y luego me voy y hago documentales muchos años. Entonces ahí yo hice una serie que se llama Ventana a mi comunidad, que la hice justo con mi mamá, cuando mi mamá estaba en la CGIB. Yo gano una beca para hacer esos videos y los hago para la CGIB, que Pero fue súper explícanos qué bonito es la porque la CGIB coordinación, para... perdón, sí, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que fue por ahí, por el Ujú, año del ok. 2000, y entonces ahí se hizo esta serie de Ventana a mi comunidad, que era justamente escuchar cómo los niños, hacíamos los guiones con los niños en las comunidades y los niños decían de qué querían hablar, ¿no? Y fue algo súper bonito, súper dignificante y bueno, a mí me enseñó mucho. Yo estuve 5 años haciendo esa serie por todo el país, conocí muchísimas comunidades indígenas y ahí fue esta parte donde a mí me dieron como muchísimas ganas de decir, bueno, desde ese gozo, desde donde están, desde lo que conocen, hay tanto conocimiento propio, y no se parte del conocimiento que los niños y niñas ya traen, ¿no? No necesariamente se parte. Entonces ahí es donde yo empecé a ver lo que sí había, ¿no? Que es lo que te comento. Y entonces sí, pues a partir de esa parte, esa serie sale para justamente cómo motivar la educación intercultural, donde todos aprendemos de todos, ¿no? Y eso pues sí surge totalmente de entender qué es la educación intercultural. Y entonces se hace esta serie y esta serie pues lo ideal es que llegara a las escuelas y que a partir de eso los niños aprendieran de cómo eran los otros niños. Ujú. Y justamente de ahí surge esta idea de decir, bueno, los niños saben mucho, aunque lleguen en preescolar ya tienen muchísimo conocimiento. También entender cómo es la pedagogía indígena, que es una pedagogía bien distinta, es una pedagogía donde uno va viendo, empiezan desde chiquitos a ver qué hacen los mayores y lo van imitando. Entonces son muy despiertos y tienen pues un método de aprendizaje distinto y maravilloso como para incorporar también al aula, ¿no? Entonces es como un poquito tomar de todo, de toda esa experiencia, de lo que he aprendido con mi mamá, de lo que aprendí con esta serie de Ventana en mi comunidad y te digo, visitar escuelas todos los días, que surge esta metodología que se llama Pautas para pensar en mi lengua, y sí, lo pensamos mucho en CONAJE justamente por lo que tú estás diciendo, porque son maestros no formados y porque son jóvenes que todavía son muy permeables, ¿no? Todavía tienen muchísima avidez de aprender, todavía pueden aprender a aprender con este gozo y todavía tienen esta frescura, ¿no? Porque están muy chavos. Y sobre todo eso, que tienen periodos de formación muy chiquitos. Entonces, decir, bueno, ¿cómo le hacemos para tener una metodología que puedan tomar pronto y que pueda contagiarla con sus estudiantes, ¿no? Y además son los que más hablan la lengua porque son jóvenes y sobre todo en Chiapas, esto es importante decir, en Chiapas es donde está el más alto índice de monolingüismo del país. Eso quiere decir que muchísimos niños y niñas solamente hablan su lengua indígena. Entonces ahí también radica la importancia de que su lengua sea el vehículo de aprendizaje. Y tristemente en México es el castellano el vehículo de aprendizaje, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo hacer que partan de la lengua y que de ahí puedan llegar al español? Entonces, bueno, fue un poquito juntar todo esto y desde ahí como pensar en una metodología, mucho pensando en el aprendizaje gozoso. Esa parte yo creo que sí está muy permeada, ¿no? Por, pues sí. Y a mí yo preguntaba no más, no tanto, y quizá fue mala mi pregunta, pero una cosa cuando uno se entera de las deficiencias del sistema y de lo que no existe y que es injusto y que no se vale y no sé qué, esa es una mirada, ¿sabes? La Ujú, mirada de luchemos, luchemos, luchemos para que algo cambie, ¿no? Que creo que es la mirada de muchísimas personas que han hecho o han pedido que cambie algunas cosas en el sistema o todo el sistema. Pero tu mirada me parece bien interesante porque es la mirada desde la posibilidad, ¿sabes? qué Y esa bonito. es una mirada Sí. diferente, ¿sabes? Ujú. Y esa, sobre eso era ya casi para terminar este programa, pero no quería dejar de preguntarte, ¿de dónde salió la posibilidad en ti?
Pues mira, yo creo que salió de que yo me crié en un pueblo muy pequeño, ¿no? Mis papás se fueron a hacer trabajo comunitario en un pueblo en Guerrero y yo de 4 a 6 años viví en este pueblo que no tenía luz, no tenía agua, como muy, pues sí, chiquitito y como muy apartado, ¿no? Y entonces se hace cuenta que yo aprendí así, yo aprendí con el cuerpo, ¿no? Ya, Aprendí, todo era sensorial y desde este lugar de ir descubriendo, mucho desde el descubrimiento. Y luego llegamos a Ciudad de México y estuve en una escuela absolutamente tradicional, terrible. Entonces el contraste yo lo tengo muy vivido en mi cuerpo, ¿no? El contraste de esas dos cosas. Y yo creo que, sí, nunca me habían hecho esta pregunta, pero es desde ahí. Es como decir, ¿cómo retomas esta parte de que puedes aprender en esa exploración, que es lo que tienes a mano, y que eso es algo muy disfrutable, ¿no? Y cómo eso, junto con tus pares, lo compartes en un espacio que sí ya es sistematizado, que es el espacio del aula, y cómo a partir de eso, pues ya puedes empezar a desarrollar habilidades y a construirlo, ¿no? Pero tomando lo que da ese gozo de estar fuera, descubriendo, con curiosidad, a flor de piel y maravillándote del mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí, sale de wow. algo muy vivido. Pues, Quetzalí, de verdad ha sido un gozo, una gozadera, como dicen por ahí, conversar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast Gracias a ti. de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Gracias, gracias por estar con Qué nosotros. bonita iniciativa. Muchas gracias por invitarme, Sonia. Cuídate. Gracias, bye bye. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.